recibirlos a tiempo hoy. Espero por ti, espero por ti. Pronto estarán aquí y debo estar preparada. Finalmente han llegado hasta aquí. Han tardado un poco. Fue muy difícil encontrar este lugar. Entiendo. Has tardado un poco, pero finalmente están aquí. Claro, por favor, puedes ponerte cómodo. Mientras hablamos un poco, veo que tienes algo para mí. Tengo mucho que hacer y tengo mucho que mostrarte. ¿Te parece si empezamos? Oh, claro, primero tienen una lista de preguntas para mí. Es perfecto. No se preocupen. ¿Puedes darme la lista? ¿Puedo? Permíteme. Voy a buscarla. Tienes una lista muy larga, por lo que puedo ver. ¿Han estado preparando preguntas para mí? Estoy un poco sorprendida, pero de una forma muy grata, por supuesto. Excelente. Me encanta la idea. Puedes tomar asiento. Tengo mucho trabajo que hacer, pero por supuesto, me encantaría responder a tus preguntas. Toma asiento, debo ir por el cepillo para peinar a las pelucas y las extensiones. Como puedes ver, tengo mucho trabajo que hacer. Organizar. Y mucho que mostrarte también. Es importante el mantenimiento de cada una de mis pelucas y extensiones para que puedan tener una larga durabilidad. Habrás visto que esta ha salido en varios videos. Sé que necesito comprar más, pero por ahora tengo que cuidar mucho de esta. He escuchado mucho que te gusta mucho cuando canto. Melodías. Pues verás, no tengo algo específico escrito. Las melodías
simplemente salen en un momento de inspiración. No tengo escrito nada acerca de eso. Muy bien. Puedes ver que ahora nuestra peluca está en perfectas condiciones. Bueno, voy a responder a tu primera pregunta. Tu primera pregunta dice: ¿en qué momento de mi vida descubrí el ASMR y qué me motivó a hacer ASMR? Pues verás, descubrí el ASMR cuando tenía probablemente 14 años, pero yo no sabía que su nombre era ASMR. Simplemente sabía que sentía un cosquilleo en mi cabeza, pero no tenía idea que era ASMR. Después, con el tiempo, cuando terminé la secundaria, ya no tenía ningún compañero que escribiera o que usara su borrador o sus hojas de cuaderno. Entonces hice una búsqueda en YouTube y encontré que su nombre era ASMR, y desde ahí ha sido un camino muy largo. Esta es una de mis favoritas extensiones. Tengo que tratarlos con mucho cuidado para que puedan durar muchísimo tiempo. Pueden tocar, es muy suave. Por favor, adelante. ¿Qué fue lo que me motivó? Pues quería hacer algo diferente. Yo siempre, desde niña, fui muy creativa y quería buscar algo que me permitiera usar mi creatividad. Siempre tuve mucha imaginación y muchas veces hablaba sola. Entonces, creo que esto era perfecto para mí. Mira, ¿quieres que te muestre todas las pelucas que tengo y las extensiones? No son tantas como quisiera, pero vengan a ver, vengan a ver. Muy bien, nuestra siguiente pregunta voy a leerla ahora. ¿Cuántos años tengo? Pues pronto tendré 32, así que se podría decir que tengo 32 años. Cumplo años en febrero. ¿Tú también? ¡Qué coincidencia! Felicidades a ti. Voy a acomodar esto. Permíteme, ven conmigo. Vamos a ordenar esto de aquí.
Muy bien, la siguiente pregunta se refiere a si estoy casada o tengo hijos. No, no tengo hijos y no estoy casada. Tengo mucho tiempo libre para dedicarme a mi trabajo, a mi familia y a mis videos, que son lo que más me encanta. Mira, pruébate esta máscara. La puedes recordar. La usamos para la fiesta del Año Nuevo. ¿La recuerdas? Puedes probar. Aún te queda muy bien. Igual que esa noche. ¿Qué cosas pueden cambiar mi humor para bien o para mal? Te lo cuento mientras organizo los colores de mis lanas. ¿Qué es lo que me pone de buen humor? ¿Qué cosas pueden cambiar mi humor para bien o para mal? Creo que soy muy emocional de alguna forma y he aprendido a controlar mucho más mis emociones con el paso de los años. Pero hay cosas tan pequeñas que me pueden poner muy feliz, como un simple detalle, una flor, comida, por supuesto, la comida deliciosa. Eso siempre me pone de buen humor. Por colores es mejor, ¿verdad? Amarillos con amarillos. Verde, por supuesto. También hay muchas cosas que me ponen de mal humor instantáneamente. Ahora mismo, una que puedo pensar es cuando alguien come con la boca abierta o hace ruidos
al comer demasiado exagerados. Por eso probablemente no habrás visto en mi canal que tengo videos comiendo, porque realmente no disfruto hacer videos así. Mira, ven conmigo. Por favor, si están aquí, me gustaría que me ayuden. Vamos a ordenar como lo organizaste tú. Entonces vamos a colocar primero el amarillo. No, este no es un amarillo, es un color como melocotón. Vamos con el amarillo claro. Excelente. Vamos con el amarillo más oscuro. Muy bien. Vamos con el verde. ¿Estás de acuerdo que es el verde? Excelente. Rojo. Y por último, azul. Así lo ordenaron ustedes. Continuamos con las preguntas. ¿De dónde soy? Para eso debo mostrarte algo. ¿Puedes ver esta pintura de aquí? Pues esta pintura es de Osvaldo Guayasamín. Y los que saben, él es de Ecuador. La pinté hace unos meses atrás. Por lo tanto, yo soy de Ecuador. Soy de Ecuador, de la ciudad de Quito. Una de las cosas más hermosas para mí es pintar. No soy profesional, pero te voy a mostrar las pinturas que probablemente ya habrás visto. Ven, acompáñame. Tenemos la pintura de Osvaldo Guayasamín. Es una pintura hecha en acrílico. Todas las pinturas están pintadas en acrílico. Son fascinantes. Esta no es tan común. A mí me encanta dibujar aves. Amo las aves y me encanta dibujar todo lo que sea aves. Mucho, un poco más pequeña. Estas son otras las pinturas que tengo, pero también es otra ave. Bueno, me encanta muchísimo. Las avesitas. Como pueden ver, tengo algunas pinturas. No solamente eso. En algunos videos voy a mostrarles. He colocado diferentes tipos de papel, los que hemos organizado. Como estos de aquí, para los fondos de los videos. O como estos, para hacer decoraciones. Pero estos de aquí son pintados a mano. Los he hecho para diferentes videos. Y uno de los más populares, acompáñenme.
¿Pueden recordarlo? Uno de los más hermosos murales que pude pintar y me tomó mucho tiempo hacerlo. Realmente no tanto. Tal vez unas 3 horas. Fue el mural para el video de Egipcia. Muchos de ustedes han pedido constantemente que haga una segunda parte que, por supuesto, lo haré, pero todo lleva su tiempo. Entonces, he respondido a tu pregunta. ¿De dónde son? Y también hemos ampliado la respuesta. ¿Tengo costumbres o manías? Antes de responder a la pregunta, ¿qué opinas si organizamos un poco de esto? ¿Te parece que está bien? No sé, siento que los colores no encajan. Creo que tengo una manía un poco extraña en cuanto a la combinación de colores y el algoritmo de los mismos. Por lo que me gusta mucho organizar todo por colores. Cuando hago videos, tengo que evitar hacerlo para que se vea mucho más natural. Pero me encanta que las cosas estén organizadas por colores. Esa es una de mis manías, se podría decir. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos idiomas hablo? En realidad, hablo 3 idiomas, pero no soy fluida. Además de mi español, que es mi idioma nativo, puedo hablar inglés. No soy un nivel avanzado en inglés, but really in the future I want to recording a video only in English. I have only 1 video, maybe 2 videos in my YouTube channel when I speak English, but I want to do it in the future, of course, because I know that I have followers that live in the United States. So parlare un poco di italiano, ma non sono bravo con la grammatica e l'accento. Va poco migliorare. Lo siento mucho si he pronunciado mal. Mi italiano no es muy bueno, pero quiero mejorar en él. ¿Qué música me gusta? Esa es una buena pregunta. Me gusta mucho el tipo de música. Me gusta la música, especialmente en inglés, el pop. Me gusta la música, un poco de rock and roll, rock. Diferentes tipos de música. Me gusta la música romántica. No demasiado, pero me gusta. El tipo de música que no me gusta ahora mismo. Puedo pensar en uno solo. No me gusta el reggaetón. Lo siento mucho. Pero cuando era más joven sí me gustaba muchísimo. Ahora no. Simplemente creo que
todos cambiamos cuando vamos creciendo y nuestros gustos cambian también. ¿De dónde obtengo todas mis cosas para mis videos? Muy buena pregunta. La mayor parte de las cosas las he comprado yo y otras son prestadas de mi madre, pues ella tiene una pequeña tiendita y de ahí puedo obtener algunos objetos como los recuerdos, muchas veces también objetos como las lanas que tengo que comprarlas, también el papel y el material para poder pintar, las pinturas, todo lo que son cristales también, gracias a mi madre. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué cosas me llevan a mi infancia? Los juguetes. No tengo juguetes ahora, pero siento que al grabar videos me transporta un poco a lo que fue mi infancia, lo que fue imaginar muchas cosas y jugar. Juguetes que nunca tuve juguetes, pero no demasiados, y hacer todo esto me transporta mucho a mi infancia. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son mis vacaciones de ensueño? Pues quiero conocer el mundo entero, pero creo que Tailandia. Por ahora, Tailandia. Vamos a poner estas pinturas por aquí porque me están un poco, permítanme. ¿Qué aprendí sobre mí misma al hacer contenido? Una de las preguntas más bonitas. Aprendí a conocerme mejor y aprendí a ser más determinada y por supuesto muy paciente. Creo que hacer este tipo de contenido no es lo mismo para todos. Hay canales que por supuesto tienen muchísimo más éxito y el tipo de contenido que yo hago, pienso yo, no lo sé, el tipo de estilo que hago de videos aún no es tan popular en Latinoamérica o en Centroamérica o para los hispanohablantes. El tipo de contenido que yo hago, mi estilo, está más en un público angloparlante, pero no me voy a rendir. Este estilo es el que me gusta y he aprendido a tener muchísima paciencia y sé que continuaré hasta donde Dios me permita. ¿Qué te parece si continuamos con las preguntas? Porque son muchas. ¿Qué me sorprendió de mi audiencia? Es que son maravillosos. No pensé que iba a tener una comunidad que aún es pequeña, pero son tan fieles, tan amables, tan respetuosos. Es algo que valoro muchísimo, el respeto que sienten hacia mí, porque yo siento mucho respeto hacia ustedes. Entonces definitivamente la audiencia es lo mejor que me ha pasado del canal. La siguiente pregunta es: ¿en qué trabajo? Para los que están en mi cuenta de Instagram y me siguen ahí, saben que soy profesora de español. Entonces doy clases de español en línea. Alguien me dijo que probablemente pude haber estudiado algo de artes. No, lastimosamente. Hubiese sido algo muy bueno haber estudiado algo de artes. Pero ahora soy profesora. Una de las preguntas que también me gustó muchísimo es: ¿cómo conocí a Jesús?
Bueno, yo sabía que Jesús existía desde que yo era niña. Mi madre siempre nos habló de Jesús. Entonces yo conozco a Jesús desde que soy muy pequeña, pero conforme ha pasado el tiempo y pasan los años, todos hemos tomado decisiones distintas en nuestras vidas, y yo también. Entonces puedo decir que después de mucho tiempo, mi relación con Jesús ahora es maravillosa. No soy perfecta, pero trato de hacer las cosas que a Él agradan. Entonces conocí a Jesús cuando era muy niña y ha cambiado mi vida. Por eso siempre les dejo unos versículos antes de cada video, como muchos lo pueden leer, porque siento que tal vez te puede ayudar si estás triste, o si te sientes frustrado, o si de alguna manera estás sintiendo algo negativo en tu vida, o incluso si te sientes muy feliz. Muy bien. ¿Qué cosas me inspiran para grabar un video? Realmente hay muchas cosas que pueden inspirarme, como otros canales, como películas, o simplemente cuando estoy caminando y veo algo, pienso, podría hacer esto. Realmente no todo el tiempo tengo inspiración. A veces es difícil, pero trato de siempre buscar inspiración en la vida, en películas, en series, en otros canales también. Y por último, pero no menos importante, cómo grabo los videos. Pues voy a mostrarte aquí. He podido conseguir algunas cosas. Como puedes ver, telas. Todo esto ha llevado tiempo. He tenido que comprar poco a poco cosas de oferta. Nada es costoso. Para joyería, para los videos donde soy vendedora, tengo joyería de fantasía que por supuesto te lo puedo mostrar. Ven conmigo, vamos a mirarlo. Han salido algunos videos así. Entonces trato primero de pensar cómo voy a hacer el video, cómo quiero que sea. No siempre sale como lo imagino, porque sé que necesito recursos mucho más grandes para poder hacer videos de la magnitud que quiero hacer. Bueno, entonces compro primero las cosas que poco a poco voy acumulando, porque me pueden servir para otros videos. Más o menos. Entonces podemos ver que aquí tenemos diferentes pendientes de fantasía para poder realizar cada video. Cada uno es importante porque puede servir para caracterizar diferentes videos en diferentes ambientaciones. Entonces es una buena colección para poderlos usar en diferentes videos. Estos son uno de mis favoritos.
estoy pensando unos 5 días antes qué es lo que puedo hacer. Y entonces hago cosas manuales como estas de aquí. También pienso bien en el tipo de escenario que quiero que haya. Si es un escenario para hacer costurera, pues me enfoco en hacer dibujos como estos de aquí. Puedes mirar. Entonces, todo depende. También, si quiero hacer un video para peinados, trato de buscar el material para poder conseguir una mejor ambientación. Eso es lo más importante. Una vez que he pensado qué es lo que voy a hacer en el video, intento conseguir las cosas y intento hacer una ambientación con colores. La gama de colores debe coincidir. No siempre es perfecto, pero lo intento. Como saben, en muy pocos videos tal vez se va a ver el micrófono, pero realmente no me gusta que el micrófono se vea. Pero grabo con un micrófono como este, un Rode. Este es el micrófono que uso por ahora. Espero que en el futuro pueda conseguir un micrófono de mejor calidad, pero este es maravilloso. El único inconveniente es que puede captar demasiados sonidos, entonces tengo que ser muy cuidadosa con los sonidos externos y por eso a veces es un poco difícil de grabar. También puede hacer un poco de ruido blanco que debo reducirlo. Entonces, para poder un poco controlar el audio, tengo este pequeño caja de sonido o ecualizador que pues me ayuda a controlar los niveles y la salida de audio. Para la cámara uso una cámara Panasonic. Esta cámara me ha ayudado muchísimo, ha sido mi bebé también. Entonces la compré hace casi 2-3 años, no recuerdo muy bien. Y la compré pues de segunda mano porque era mucho más accesible. En cuanto a los videos, como pueden ver, siempre trato de ambientar y para hacer los sonidos siempre estoy moviendo el micrófono en diferentes lugares cuando voy a cambiar de ángulos. Entonces, como saben, también me gusta hacer diferentes ángulos, por lo que debo mover mucho la cámara. Y básicamente es eso. Después todo se va a edición y para eso uso otro micrófono para sobreponer los sonidos, para hacer un voiceover. Entonces esa es la forma en que yo grabo los videos y realmente no tengo un guión, no uso guiones, no tengo nada escrito, todo es improvisado. Entonces probablemente debería escribir un guión, pero por ahora no lo hago. Y ya, por acá también tengo algunas cosas, las flores, más pinturas y siempre estoy tratando de acumular todo porque todo puede servir. Aquí uso para el cabello,
las cosas para arreglarme el pelo cuando tengo que cambiarme de vestuario e interpretar un personaje. Para mi caracterización muchas veces uso la ropa de mi madre porque creo que es una ropa muy bonita y muy elegante y me encanta. Y entonces es perfecta para poder hacer mis videos en una ambientación un poco más vintage, un poquito más antigua, que me encanta. Y eso ha sido todo en cuanto a respondiendo a sus preguntas. Espero que hayan disfrutado de este video y por supuesto nos vemos pronto. Los quiero muchísimo. Voy a dejarles unos bloopers aquí de este video que siempre me lo piden muchísimo también. Los quiero. Adiós. ¿Cómo lo organizaste? ¿Cómo lo in fact, I have como puedes ver, tengo compradas algunas cosas. De hecho, tengo una maleta de hecho, tengo